Hemos llegado a nuestro tema 4, que es la destrucción de la capa de ozono. El ozono es un gas compuesto de 3 moléculas de oxígeno. Las moléculas de oxígeno, el O, en el aire que respiramos están formadas solamente de 2 átomos. Las moléculas se crean en una reacción fotoquímica, es decir, con ayuda de la luz, que puede describirse de la siguiente manera. Las moléculas de oxígeno reaccionan para formar moléculas de ozono y al mismo tiempo las moléculas de ozono reaccionan para formar moléculas de oxígeno. Si el número de moléculas que se crean es el mismo que el número de moléculas de ozono que se destruyen, la reacción entra en un equilibrio dinámico. Como este equilibrio es muy frágil, cualquier intervención puede dañar el proceso natural de formación y destrucción del ozono, lo que a su vez tiene serias consecuencias para la vida en la Tierra. ¿Qué es entonces la capa de ozono? Bueno, el término propiamente dicho de capa de ozono está entendido por lo general de una manera equivocada. Es decir, el concepto que se tiene es que a una determinada altura de la estratosfera existe una concentración alta de ozono que cubre y protege la Tierra. Más o menos se representa como el cielo estuviera cubierto por un estrato nuboso. Sin embargo, esto no es así. Lo cierto es que el ozono no está concentrado en un estrato, ni está situado a una altura específica, sino que es un gas escaso que está muy diluido en el aire y que además aparece desde el suelo hasta más allá de la estratosfera. Entonces, a lo que llamamos capa de ozono es a una zona de la estratosfera donde la concentración de moléculas de ozono es relativamente alta, unas pocas partículas por millón, y mucho más alta que las otras concentraciones de ozono en la superficie. Pero la concentración de ozono comparada con la de otros gases de la atmósfera, como es el nitrógeno, es minúscula. La concentración del gas ozono en la capa de ozono es de unas 10 partes por millón. La concentración del ozono estratosférico varía con la altura, pero nunca es más de una 100 milésima de la atmósfera en la que se encuentra. El ozono es un gas tan escaso que si lo pudiéramos separar del resto del aire y se pusiera al ras de la Tierra, únicamente tendría 3 milímetros de espesor. Ya habíamos hablado de la estratosfera, que es de la parte de la atmósfera que se encuentra arriba de la troposfera, que es donde se desarrolla toda la vida. Y empieza pues entre unos 10 a 20 kilómetros de la parte de la litosfera. Y continúa hasta alcanzar entre 40 a 50 kilómetros. El ozono estratosférico difiere del ozono superficial, es decir, ya vimos con estos gases de efecto invernadero que tenemos un ozono troposférico. Este ozono troposférico se produce por la industria y las emisiones vehiculares en combinación con ciertas condiciones climáticas y es parte de lo que se le llama smog fotoquímico y puede causar problemas respiratorios. También puede afectar a las plantas. Entonces tenemos un ozono artificial, llamémosle así, porque es generado por actividades humanas, que es el ozono troposférico y que es el dañino. Y tenemos otro ozono, que es el ozono estratosférico, que es esa partecita que se encuentra protegiendo la vida de la Tierra. La capa de ozono es vital para la Tierra porque actúa como filtro de la radiación ultravioleta, que puede tener impactos severos sobre la salud humana y el medio ambiente del planeta. En la capa de ozono se está continuamente creando y destruyendo moléculas de ozono, oxígeno molecular y oxígeno atómico. Si las moléculas de ozono se reducen más rápido de lo que pueden recuperarse por las nuevas moléculas de ozono que la naturaleza produce, el resultado es un déficit de ozono. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora y por tanto, pues en una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Pero pues no tenemos un solo tipo de rayos ultravioleta, sino que estos se clasifican en 3 tipos, que serían las bandas VA, VB y VC. La radiación
UVC no llega a la superficie de la Tierra, como podemos ver, de acuerdo a esta flecha roja. La radiación UVB es parcialmente filtrada por la capa de ozono y eso está ejemplificado en la flecha de color amarillo. Finalmente, la capa UVA no es filtrada de ninguna manera por la capa de ozono. Sin embargo, es la capa UVB la que provoca los mayores daños a la salud humana y al ambiente. La capa de ozono comenzó a deteriorarse por los años 1970. Es cuando se vio la acción perjudicial que tienen los gases de óxidos de nitrógeno sobre la misma. Estos gases eran expulsados por los aviones supersónicos. La primera vez que se tuvo noción de la disminución de la capa de ozono fue en el año 1977, en la Antártida. En el año 1985 se consiguió medir que la radiación ultravioleta perjudicial del Sol había aumentado 10 veces y que la capa de ozono sobre la Antártida había disminuido en un 40%. Entre las décadas de los 70 y los 90, las concentraciones de ozono sobre la Antártida disminuyeron hasta 70% de la concentración normal. Este fenómeno de gran escala es llamado a menudo el agujero en la capa de ozono. En 2006, este agujero en la Antártida alcanzó un récord cercano a 29 millones de kilómetros cuadrados. Y pues aquí lo que les ejemplifico es cómo los rayos UVC ni siquiera atraviesan la capa de ozono, los UVB son los problemáticos que se absorben en la epidermis y son los que no deberían de pasar si tuviéramos una capa de ozono saludable. Y finalmente los rayos UVA que penetran hasta la dermis, o sea que son peores los que tienen poca penetración porque se quedan absorbidos en la parte de la epidermis. Y pues bueno, en este deterioro de la capa de ozono empieza a crecer a finales del invierno y a principios de primavera a causa de las variaciones estacionales de temperatura, lo que provoca condiciones ambientales propicias para la destrucción del ozono en las regiones soleadas. Y aquí lo que podemos ver es un mapa de la NASA y este agujero que tenemos en la Antártida del ozono, y este fue una imagen del 6 de septiembre del 2000. Pero ¿cómo se destruye el ozono? Bueno, la disminución del espesor de la capa de ozono fue por mucho tiempo un misterio. O sea, primero se descubrió que se estaba perdiendo, pero no se sabía por qué. Y hubo varias explicaciones. Entre ellas, pues se decía que podía estar ligada a los ciclos solares o incluso a características dinámicas de la atmósfera. Sin embargo, se dieron cuenta que estas hipótesis eran infundadas y que realmente lo que estaba ocasionando el daño en la capa de ozono eran las emisiones de un gas, es el gas freón, que es un clorofluorocarbono, del que ya hablamos cuando hablamos de los gases de efecto invernadero. Este gas se usa en la industria de los aerosoles, en los plásticos y los circuitos de refrigeración y aire acondicionado. Los clorofluorocarbonos son gases muy estables en la atmósfera que, como vimos, pues son artificiales. Los humanos los inventaron y los humanos somos los que los estamos generando. Y pues estos gases no son tóxicos ni inflamables, por eso es que se acumulan en la atmósfera. Entonces, pues esto les otorga una larga vida, permitiéndoles destruir a las moléculas de ozono que se encuentran por su camino durante mucho tiempo. Las moléculas de ozono son muy sensibles y se destruyen ante la presencia de átomos de cloro o de bromuro, que al reaccionar con el ozono forman moléculas de monóxido de cloro o bromo y quedan libres para atacar mediante reacciones en cadena, destruyendo un átomo de oxígeno a la molécula de ozono y convirtiéndola en oxígeno molecular. En promedio, un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono, razón por la cual cantidades pequeñas pueden descomponer superficies de ozono suficientes para disminuir de manera significativa la capa de ozono. Aquí lo que vemos ejemplificado pues son estos clorofluorocarbonos y cómo el oxígeno en forma de ozono, que es el O3, va a quedar disgregado teniendo por una parte el O2 y por otra parte pues el cloro, el bromo o el flúor unidos a la otra molécula que nos quedaría del oxígeno.
Tenemos a las sustancias llamadas agotadoras del ozono, que por sus siglas serían SAO. Bueno, ¿qué son estas SAO? Son sustancias químicamente relacionadas a los hidrocarburos clorados, fluorados o brominizados, es decir, que tienen cloro, fluoro o bromo, y que tienen el potencial para reaccionar con las moléculas de ozono en la estratosfera. Si una sustancia solo está fluorada, es decir, no tiene cloro y o bromo, no es una sustancia agotadora del ozono. ¿Cuáles son las sustancias agotadoras del ozono? Bueno, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, los hidrofluorocarbonos, los halones, los hidrobromofluorocarbonos, el bromoclorometano, el 1,1,1-tricloroetano, el tetracloruro de carbono y el bromuro de metilo. Ya habíamos hablado del bromuro de metilo también en la clase anterior. Las sustancias agotadoras de la capa de ozono son utilizadas como agentes espumantes, como solventes de limpieza en la industria electrónica y en el lavado en seco, también como propulsores en aerosoles y en inhaladores con dosificadores para uso médico, para el tratamiento de enfermedades pulmonares, así como para las alergias. Se utilizan también como esterilizantes en hospitales, como agentes contra incendios, como fumigadores para control de plagas y para fumigación también en productos que van a ser embarcados a otros países, como materia prima en la industria manufacturera química. La capacidad de estos químicos de destruir la capa de ozono es llamada potencial de agotamiento del ozono, es decir, el PAO. A cada sustancia le es asignada un PAO, que está en relación al clorofluorocarbono 11, cuyo PAO se define como una unidad. La mayoría de las SAO también son potentes gases de efecto invernadero con un alto potencial de calentamiento global. De este modo, el hecho de eliminar las sustancias agotadoras del ozono no solo protege la capa de ozono, sino que también contribuye a proteger el clima. Como parte de la asistencia, te pido que por favor escribas el potencial de agotamiento del ozono del propileno y bueno, ¿por qué ocurre este fenómeno en los polos? Aunque las emisiones de las sustancias agotadoras del ozono se generan en todo el planeta y el adelgazamiento de la capa de ozono ocurre a nivel global, la circulación atmosférica desplaza la mayoría de las sustancias agotadoras del ozono hacia los polos. En particular, las condiciones atmosféricas en el polo sur favorecen las reacciones que convierten a las sustancias agotadoras del ozono en gases reactivos que destruyen al ozono. Durante dichas reacciones se liberan el cloro y el bromo en formas activas que se acumulan en las nubes polares. En la primavera, cuando aumenta la temperatura, las nubes se disgregan y liberan cloro y bromo activos, los cuales destruyen rápidamente el ozono. Por esa razón, aunque el problema es global, sus efectos son menores cerca del ecuador y se incrementan con la latitud hacia los polos, en particular hacia el polo sur, que es lo que estamos viendo aquí, el hoyo de la capa de ozono en la Antártida. En esta gráfica, lo que les estoy mostrando es cuál fue la extensión del agujero de la capa de ozono por año, desde 1979 hasta el 2011. Para la asistencia, te voy a pedir que por favor me digas cuál fue la dimensión o el tamaño de la capa, del agujero en la capa de ozono para el año 1997. Si vemos 1979, pues tenemos un aproximado de 1 kilómetro y así ha ido variando. En el 2000 eran aproximadamente 30 kilómetros, pero después como que se empezó a cerrar y tenemos en el 2002 pues unos 22 kilómetros y para el 2011 ya había aumentado nuevamente y estaba en 26. Ahora, con los datos que se tienen para el 2020, se sabe que se ha aumentado el tamaño del agujero en la capa de ozono en relación con lo más alto que se tenía para el 2000. ¿Y quién se encarga de
Pues como vigilar el tamaño que está teniendo el agujero en la capa de ozono, pues es la NASA, la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. Ella es la encargada de monitorear la concentración de ozono en las principales ciudades del mundo, así como en los polos. En la figura que te estoy mostrando aquí, se observan las concentraciones promedio anuales de ozono estratosférico global en partes de México. Tenemos a la Ciudad de México, a Guadalajara, comparada pues con la que tiene este agujero de ozono, que es la Antártida. Esto fue medido en el mes de octubre y lo tenemos también de los años de 1979 al 2012. Lo que se hace evidente al analizar esta gráfica es la baja concentración que se registra desde principios de los años 80 en octubre en la Antártida, comparada pues con la concentración global. En esa región se ha mantenido una tendencia decreciente en la concentración de ozono y aunque en algunos años se han registrado incrementos, como podemos ver por ejemplo en el 2002, pues estos siempre se han mantenido por debajo de la concentración global. En contraste, tanto la concentración global como la de las dos ciudades mexicanas que se muestran como referencia, aunque presentan cambios en la concentración, estos no son significativos, lo cual pues refuerza el hecho de que a pesar de que se trata de un problema generado a nivel global, sus consecuencias más evidentes son regionales. Y pues bueno, ¿cuáles serían los efectos que tiene el agotamiento de la capa de ozono? Vamos a ver varios de ellos, empezando por la salud humana, y qué fue en lo que se empezó a notar. Una exposición creciente a la radiación ultravioleta B puede dañar el sistema inmunológico porque puede causar incluso daños en el ADN. Los resultados que van a ocasionar pues pueden ser, por ejemplo, una mayor cantidad de enfermedades infecciosas, así como algunos otros efectos adversos que pueden ocasionar infecciones por inoculación. Sin embargo, la más notoria y la que más causó sensación en su momento fue el de cáncer de piel. No tanto el melanoma, sino más bien la parte que es más agresiva del cáncer. En uno estamos viendo el melanoma cutáneo y en el otro estamos viendo un melanoma maligno. Como podemos ver, los VA, que son los que siempre van a entrar, pues van a ser los que nos van a ocasionar a lo mejor un poquito más el envejecimiento que podemos ver en la piel. Sin embargo, si nos causan un melanoma, es menos riesgoso. Pero los VB, que son los que tienen menor penetración, son los que van a causar los cánceres agresivos. Además, también causan daño a los ojos y en los ojos el resultado común son las cataratas, siendo estas pues las principales causas de la ceguera en muchos países. También el agotamiento de la capa de ozono nos va a dañar a las plantas. El agotamiento de la capa de ozono tiene efectos adversos severos en las cosechas y en los bosques. La radiación ultravioleta cambia la composición química de diversas especies de plantas. Entre las cosechas que son más vulnerables a la radiación ultravioleta UVB se encuentran, por ejemplo, los melones, aunque también se disminuye la calidad de otros tipos de cultivo, como es el tomate, la papa, el betabel y la soya. En los organismos acuáticos, lo que ocurre es que la radiación UVB daña principalmente a los más pequeñitos, como es el plancton, que como habíamos dicho, pues el plancton es el que más va a generar este oxígeno atmosférico cuando hablamos del ciclo del oxígeno. Entonces, pues si daña al plancton, esto va a repercutir también en las larvas de peces y en las larvas de otros organismos zooplanctónicos, como las larvas de camarones o cangrejos. Todos estos son la base esencial de la cadena trófica marina. De esta forma, pues las pesquerías se verían afectadas también por este problema. Y la actividad que les voy a dejar está relacionada con el ozono y los organismos, los ecosistemas acuáticos. Y bueno, hay otra cosa que yo creo que es más notoria y aunque la hemos visto, no le relacionamos con este problema. Por ejemplo, los materiales. Los materiales comunes de construcción como la pintura, la madera o el plástico se degradan a causa de la radiación UVB, particularmente los plásticos
que se tienen en la intemperie. Entonces, pues en las regiones tropicales el daño puede ser muy severo, debido a que el efecto de la radiación UVB aumenta con las altas temperaturas y niveles de resplandor solar. Aquí tenemos ejemplificadas pues unas de estas láminas que semejan tejas, pero que son de plástico. Y pues si esto se tiene en construcciones, estos daños pueden representar miles de millones de dólares anuales. Debido a esta importancia, pues, ¿qué se está haciendo para salvar la capa de ozono? En general, antes de los años 70, la comunidad mundial no estaba consciente de que la capa de ozono estratosférico estaba agotándose, con efectos negativos para la salud humana y el ambiente. Actualmente, la importancia de proteger la capa de ozono es reconocida por todos los países, tanto los desarrollados como los que estamos en vías de desarrollo. Y pues para eso se hizo este programa a la protección de la capa de ozono, que está basado en el Protocolo de Montreal. La preocupación de la comunidad científica y de los gobiernos de muchos países por la pérdida de ozono estratosférico llegó a la adopción, en primer lugar, de la Convención de Viena sobre la protección de la capa de ozono en 1985, la cual posteriormente dio origen al Protocolo de Montreal sobre sustancias que degradan la capa de ozono para 1987 y que se formalizó para 1989. Los datos que se tenían para junio de 2012 es que había 197 países que habían firmado y ratificado tanto la convención como el protocolo. México firmó estos tratados y adoptó las enmiendas de Londres en 1991, la de Copenhague en 1994, la de Montreal en 2006 y la de Beijing en 2007. A partir de 1995, la mayoría de las sustancias agotadoras de ozono, incluidas en el Protocolo de Montreal, con excepción de los clorofluorocarbonos, habían dejado de producirse en los países industrializados. A partir del 2005, se eliminó la producción y el consumo global de más del 95% de todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. En el caso de los países en desarrollo, el protocolo especificó además un periodo para su eliminación, con apoyo financiero que permitiera enfrentar los costos de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en los cuales se establecieron los compromisos para reducir el consumo y la producción de estas sustancias. Y entonces aquí vemos la reducción en países industrializados comparado con la reducción en países en vías de desarrollo. Los clorofluorocarbonos se habían reducido en el 100% para 1996 en los países industrializados, mientras que para 1999 no se habían reducido en los países en vías de desarrollo y se supone que para el 2000 ya estaba el 100% de reducción. Lo mismo con los el 100% se había reducido para 1994 en los países que están desarrollados, mientras que fue hasta el 2000 cuando se redujeron en los países en vías de desarrollo. Así que vemos que tenemos un desfasamiento de varios años, como por ejemplo, para el tetracloruro de carbono, el 100% ya no se usaba en países industrializados para 1996, pero fue hasta el 2010 cuando ya no se producía en los países en vías de desarrollo. El bromuro de metilo se supone que para el 2015 se dejó de utilizar en los países en vías de desarrollo y el problema sigue siendo el de los hidrofluorocarbonos. Se planea que en los países desarrollados desaparezca su consumo de 100% para el 2030, mientras que 10 años después, para el 2040, en los países en vías de desarrollo. Pues dado el éxito que se ha tenido en el cumplimiento de las metas establecidas, el Protocolo de Montreal es considerado como uno de los acuerdos internacionales más exitosos. De hecho, algunas estimaciones indican que de no existir este acuerdo para el año 2050, la destrucción del ozono podría haber aumentado al 50% en el hemisferio norte y hasta el 70% en el hemisferio sur. Con la adopción de las medidas para proteger la capa de ozono, los riesgos a la salud se redujeron drásticamente. Por ejemplo, a nivel mundial se evitaron 1.5 millones de casos de cáncer de piel de tipo melanoma.
19 millones de casos de cáncer de tipo no melanoma y 130 millones de casos de cataratas. En estas gráficas podemos ver las abundancias previstas de cloro estratosférico sin el protocolo, con el protocolo de Montreal, con el de Londres, con el de Copenhague y con el de Beijing, y vemos cómo se ha ido disminuyendo, lo cual va directamente relacionado con la otra gráfica, que es el de cáncer de piel, y lo que se tendría sin protocolo, lo que se tenía sin protocolo y cómo esto empezó a disminuir para el protocolo de Copenhague. Sin embargo, pues estas son estrategias que se espera que tengan o que sigan teniendo una efectividad para el 2100. Así que lo que hemos visto hasta ahora es lo que llevamos hasta el 2020. México, al igual que otros países en desarrollo, se comprometió a cumplir las metas de reducción de las sustancias agotadoras del ozono. La estrategia de reducción seguidas por el país se han basado en las siguientes medidas. Primero, control del consumo y producción de las sustancias agotadoras del ozono. Segundo, fomento y asesoría sobre el uso de sustancias y prácticas alternativas que minimicen los impactos en la capa de ozono. Tercero, introducción de tecnologías limpias que empleen sustancias y prácticas alternativas a las sustancias agotadoras del ozono. Y cuarto, capacitación a los usuarios sobre las medidas de conservación de la capa de ozono. Estas estrategias están enmarcadas en el calendario reducido comprometido por México ante el Protocolo de Montreal. De las metas comprometidas por México, de acuerdo al informe que se tenía en el 2012, se cumplieron anticipadamente las planteadas para los clorofluorocarbonos, el tetracloruro de carbono, el metilcloroformo y los halones. En septiembre del 2005, México cerró su única planta de producción de clorofluorocarbonos, con lo que se redujo 60% la producción de estos gases en Latinoamérica y 12% a nivel mundial, adelantándose 4 años al cumplimiento de su compromiso. Actualmente en el país, todos los productos en aerosol, refrigeradores y aires acondicionados, así como la producción de espumas de poliuretano, están libres de clorofluorocarbono. Esto de acuerdo a un informe de la Semarnat del 2009. A partir del 2006 se reportó un consumo negativo de clorofluorocarbonos, ya que se eliminó la producción de estas sustancias y parte de las reservas fueron exportadas. Eso quiere decir que lo que había pues se vendió. A final de cuentas se siguió liberando, pero pues ya no lo tenía México. En el caso de bromuro de metilo, que se empleaba como plaguicida para la fumigación de suelos agrícolas y sistemas de almacenamiento de granos y harinas, la disminución ha sido progresiva. En el 2005 se cumplió la meta de reducción del 20% a partir de la línea base establecida en 1998 y entre 2008 y 2011 se eliminaron 370 toneladas adicionales, con lo que la reducción total del consumo de esta sustancia en México alcanzó el 5.3%. De acuerdo a la Semarnat, para el 2018, México ha eliminado 97.5% del máximo nivel de consumo de las sustancias que agotan la capa de ozono. Sin embargo, si recuerdan en la clase anterior que hablamos justo de esta sustancia, la podemos comprar de la manera más fácil por Mercado Libre. Así que por eso, pues les estoy dando como nota que estos son los informes oficiales. Sin embargo, pues si son sustancias tan peligrosas y protegidas, pues no veo por qué las podemos seguir adquiriendo de una manera tan fácil y sobre todo si no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. También lo que ha ocurrido es que en algunos años pues se ha visto una leve recuperación de la capa de ozono. La evaluación científica más reciente sobre el agotamiento del ozono, que es conducida por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, muestra que en algunas partes de la estratosfera la capa de ozono se ha recuperado a un ritmo de 1 a 3% por década desde el año 2000. A las velocidades previstas, se espera que el ozono del Ártico y de las latitudes medias del hemisferio norte se recuperen completamente antes de mediados del siglo o alrededor del 2035, seguido por las latitudes medias del hemisferio sur alrededor de mediados de siglo y el de la región antártica se prevé
para el año 2060. Una buena noticia es que, aunque se tiene en la parte de la Antártida este gran hueco en la capa de ozono, en el Polo Norte se abrió un agujero en la capa de ozono, pero ya se cerró. Ahora, estas medidas son muy variables porque, de acuerdo a las noticias recientes del 2020, es cuando tenemos una mayor apertura en la capa de ozono. Sin embargo, pues como pueden ver, esto no es tan fácil de medir porque no es realmente así como un hoyo que tenga unas dimensiones o una forma que sea fácil de medir, sino que esta pues va a ir variando y se mide a través de satélites que lo que detectan son estas ondas de luz que nos pueden decir cuál es la concentración de sustancias que se tienen ahí. Y con esto pues damos por terminada nuestra clase.